De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Queridos hermanos, huyan de la idolatría. Huyan de la idolatría. Les hablo como a personas sensatas. Juzguen ustedes lo que digo. El cáliz de la bendición que bendecimos no es comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión del cuerpo de Cristo, porque el pan es uno. Nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, pues todos comemos del mismo pan. Consideren al Israel según la carne. Los que comen de las víctimas no se unen al altar. ¿Qué quiero decir? ¿Que las víctimas sacrificadas a los ídolos son algo o que los ídolos son algo? No, sino que los gentiles ofrecen sus sacrificios a los demonios, no a Dios. Y no quiero que se unan a los demonios. No pueden beber del cáliz del Señor y del cáliz de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar los celos del Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondamos al Salmo. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Todos. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando el nombre del Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Todos. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Aleluya, aleluya, aleluya. El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que atesora su corazón, saca el bien, y el que es malo de la maldad saca el mal. Porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no hacen lo que digo? Todo el que viene a mí escucha mis palabras y las pone en práctica. Les voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificó una casa, cavó hondo y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo derribarla porque estaba sólidamente construida.
El que escucha y no pone en práctica se parece a uno que edificó una casa sobre tierra sin cimiento. Arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó desplomándose. Y fue grande la ruina de aquella casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Parece que está habiendo problemas con el internet. Bien, estoy viendo que el internet está como quedado en algún momento. Espero no siga molestando. Me preocupa que no llegue el mensaje. Bueno, mis queridos hijos, ya amanecí con un poquito de alergia. Bien. Primer elemento para hoy en esta memoria del Santísimo Nombre o Dulcísimo Nombre de la Virgen María. La unidad. Unidad. San Pablo en la carta a los Corintios nos invita a la unidad. ¿Y la unidad en qué? En la Eucaristía, es decir, en el cuerpo y en la sangre de Cristo, en el pan que partimos y en el cáliz que bebemos, ¿cierto? Dice, les hablo como persona sensata, juzguen ustedes lo que digo. El cáliz de la bendición que bendecimos no es comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión del cuerpo de Cristo. Porque el pan es uno, nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo. Entonces, Pablo está intentando defender uno de los elementos esenciales del cristianismo, que es la unidad. Donde hay unidad, donde hay trabajo mancomunado, donde hay fraternidad, donde hay respeto del uno hacia el otro, donde hay valoración de lo que el otro hace, donde hay generosidad por el otro, donde hay desgaste de mi vida por los demás, es perder mi vida por los demás y por el Evangelio, por Cristo, donde hay esa realidad, entonces allí está Dios, allí hay comunión, allí hay unidad, y es el signo más claro de Cristo. Queridos hermanos, eso no lo podemos perder de vista jamás, eso no lo podemos olvidar jamás. Una iglesia en la que cada uno sí viene y se reúne aquí en asamblea. Ay, tan lindo reunirnos en asamblea, tan lindo ir a la misa, pero no nos sentimos familia, no nos sentimos comunidad, no nos sentimos hermanos, no nos sentimos hijos de Dios juntos, que aquel es también conmigo y aquel también conmigo y aquel también conmigo. O cuando venimos a comulgar, recibir el cuerpo de Cristo, la hostia sagrada, y pienso que es para mí y me importan los otros. No, tú en el cuerpo de Cristo, escucha bien lo que estás recibiendo. En el cuerpo de Cristo teológicamente y por lo que Jesús nos dice, lo estamos recibiendo a Él, que es la cabeza, y a los hermanos que son su cuerpo místico. No es que cuando digo cuerpo de Cristo, el sacerdote no está diciendo que es solamente la persona de Cristo como Él solo, no, como individuo solo, no. Estás recibiendo a todos tus hermanos, les estás diciendo a los hermanos, yo soy uno con ustedes y Cristo. Yo soy uno en Cristo, que es la cabeza y es el que hace la unidad de todo el cuerpo. ¿Sí? ¿Me hago entender? Por eso es que Pablo les recalca, no es comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión del cuerpo de Cristo, y por eso todos nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, pues todos comemos del mismo pan. Todos comemos del mismo pan. Y por eso Pablo también quiere evitar
la multiplicidad o la pluralidad de doctrinas o el sincretismo religioso que se presenta desde hace muchos siglos y que algunos por ignorancia lo hacen. Entonces comenzamos a picar allí en aquel grupo. Es que yo soy cristiano católico, pero me encanta el yoga, a mí me encanta ofrecerle o hacerle ofrendas a la diosa hindú, y entonces ofrezco incienso y yo no podemos hacer un sincretismo religioso, o somos o no somos. Por eso Pablo también dice: no podemos beber del cáliz del Señor, de la sangre de Cristo, y también beber del cáliz de los demonios. Dice: no pueden beber del cáliz del Señor y del cáliz de los demonios. No podemos estar en un lado y en el otro. No podemos decir que venimos a la Iglesia Católica a rendirle culto a Dios y luego me voy por allá a no sé dónde a rendirle culto a otra cosa, ¿no? Entonces me encanta el budismo y entonces me voy a Budas, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Por eso la unidad en la fe, unidad en la doctrina, y por eso es que para nosotros los católicos es tan importantísimo el magisterio de la Iglesia. Tú no creas, a ver, aquí voy a decir una cosa que es muy fuerte y que a algunos les puede parecer equivocada, pero no es así. Estoy plenamente seguro que voy a decir lo que es verdad. Aunque los sacerdotes somos representantes de la Iglesia, hay algunos a veces que por ahí se desvían, ¿cierto?, enseñando cosas que no son correctas, y en lugar de formar terminan afectando y dañando la conciencia de la gente. Por eso es que es fundamentalísimo estar en unidad con el magisterio de la Iglesia, es decir, con lo que la Iglesia desde la cabeza del Papa nos recomienda, y no estar siguiendo un X o Y sacerdote. Miren ustedes lo que pasó cerca de la llegada del Papa Francisco. No sé si ustedes escucharon esa dificultad que se presentó cuando el Papa Francisco iba a llegar, y uno de los canales de religiosos de aquí de Colombia comenzó a decir que el Papa era alguien que quería destruir la Iglesia porque estaba haciendo que se perdiera la tradición y una cantidad de cosas. Entonces, ¿y cuántos siguieron a esas personas? ¿Cuántos se doblegaron ante unos comentarios infundados de un X supuesto teólogo y de un X sacerdote que, tristemente, siendo católico, hablaba en contra del Santo Padre? Entonces, si vamos a generar división, perdón, pero ahí no está Dios. Si vamos a sembrar cizaña, perdón, pero ahí no está Dios. Y el Papa lo reconocen todos los cardenales que lo eligieron, lo reconocen todos los obispos sensatos, honestos, ¿cierto? Y entonces desde allí viene el magisterio que cuida la fe y la doctrina de la Iglesia, y en eso tiene que ser claro, tenemos que ser claros nosotros. Ese es el primer asunto en este día, porque si nosotros ponemos atención a cosas que nos dividen y dejamos que se nos metan doctrinas comunes y corrientes, pues vamos a terminar muy mal, ¿cierto? Vamos a dejar que el demonio nos arrastre. Es ahí donde debemos entrar en este aspecto fundamental que nos habla aquí la palabra de Dios. Dice: no hay árbol bueno que dé fruto malo, y no hay árbol malo que dé fruto bueno, porque no se recogen, higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es malo de la maldad saca el mal,
Escuchen bien esta frase y ustedes se la saben. Porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. ¿Eso qué nos quiere decir? Atento a lo que escuchas de otras personas, y si va en contra de la dignidad, si va en contra de la unidad, si va a generar división, si va a generar crítica destructiva, entonces podemos incurrir en seguir al maligno, en equivocarnos. Solamente de aquella persona que impone su criterio sin ver el de la iglesia, solo aquella persona que intenta sembrar cizaña para que no vivamos la fe en unidad, ¿cierto? Y que critica de una forma indebida y hasta condena porque manda a muchas personas al infierno, ¿no? Entonces, si esa persona es así, lo único que está sacando de su corazón es lo que tiene allí. La abundancia de su corazón, pues es sembrar cizaña, es generar zozobra, es generar angustia, preocupación. Y nosotros como cristianos debemos primero conservar la calma, segundo escuchar atentamente, dos analizar, ver con atención los frutos, ver con atención y luego sí decidir qué hacer. Pero es importante, por favor, que siempre vayamos al magisterio de la iglesia, que siempre busquemos, por ejemplo, libros como el Catecismo de la Iglesia Católica, que son importantes y que nos tienen una gran doctrina. Documentos. Hace unos minutos leí en el WhatsApp, antes de empezar la misa, que nos llegaba un documento acerca de cómo celebrar los sacramentos en tiempo de pandemia, ¿cierto? Que viene desde la congregación de la fe y de la liturgia desde Roma, aprobado por el Santo Padre. Eso es magisterio y por eso se los vamos comunicando a ustedes en la medida de las posibilidades. Pero hay que seguir eso, mis queridos hermanos. No podemos generar división. Somos un cuerpo, somos una unidad en Cristo Jesús y de nuestro corazón debe salir siempre cosas buenas. Por eso hay que cultivar el corazón, hay que cultivar la bondad, hay que cultivar la verdad. Aunque a veces suframos, aunque a veces seamos perseguidos, aunque a veces seamos señalados, aunque a veces seamos criticados por no acomodarnos a ciertas cosas que generan división, entonces es preferible sufrirlo a tener que irnos en contra de lo que Dios nos propone. Así que, mis queridos hermanos, pidámosle al Señor que primero nos regale un corazón sencillo, humilde, que pueda descubrir la verdad y que al que Él le revele la verdad de su amor, de su bondad, de su doctrina. Y que nos ayude de esa manera a mantenernos unidos, porque el pan que comemos es el único pan, el cuerpo de Cristo, y el cáliz del cual bebemos es el único cáliz, el de la sangre de Cristo, y eso significa que estamos en unidad, en unión con el cuerpo de Cristo, con Jesús que es la cabeza y con su cuerpo que son los hermanos de la iglesia. Gloria al Padre, ahora, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, Padre Santo de bondad, en este día te queremos pedir que nos colmes de tu sabiduría y de tu Espíritu Santo. Pues sin Él es muy fácil desviarse. Danos Espíritu Santo, Señor, que aquellos que predican doctrinas diferentes, contrarias, aquellos que quieren sembrar cizaña hacia la iglesia, hacia los sacerdotes,
Aquellos que confunden a la gente, Señor, sean tocados por tu Espíritu Santo y de esa manera vuelvan a la unidad. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por cada uno de estos hermanos conectados a través del Facebook. Danos, Señor, la gracia de regresar pronto con totalidad a los templos, donde podremos vivir realmente la Eucaristía como lo que somos, la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Porque aunque podemos vivir la Eucaristía y sentir la presencia de Dios a través de esta transmisión, sin embargo es necesaria la comunidad, es necesario el encuentro, porque la Iglesia es comunión, la Iglesia es familia, la Iglesia es reunión de hermanos, la Iglesia es alabanza y adoración del pueblo de Dios unido a su santo nombre. Escucha, Señor, las plegarias de cada uno de estos hijos tuyos. Atiende sus peticiones y sus necesidades. Glorifícate en cada hermano, Señor. Tú sigues haciendo milagros, tú sigues actuando en nuestras vidas. No solo la sanación del cuerpo, no solo, Señor, la prosperidad y el bienestar y la obtención de bienes materiales, sino que tú, Señor, vas sanando almas, vas limpiando corazones, vas construyendo y edificando santos. Glorifícate en cada uno de nosotros. Asume nuestros sufrimientos y dolores y conviértelos en medios de salvación para nosotros y para los demás hermanos. Acerca a ti, Señor, y ayúdanos a ser instrumentos para acercar a ti a todos aquellos que se alejan, a todos aquellos que están en división. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.